Bien, bienvenidos a todos los que están presentes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos invitados especiales de Costa Rica hoy. Así que a todos los ticos, a todos los que nos están viendo también en Costa Rica, sean ustedes bienvenidos. Los que nos están viendo en línea desde México, nos están viendo, escuchando en todos los países, muchos países del mundo. Bienvenidos a todos. Estamos en la serie de Formados por el Espíritu. La semana pasada estuvimos hablando acerca del poder del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando del poder transformador de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de la importancia de la Biblia en nuestra vida, así que no pierda detalle. Si usted tiene las notas, vamos a estar yéndonos sobre las notas. Si usted no alcanzó notas, no pasa nada, voy a darle los versículos bíblicos para que los vaya anotando también. La parte de hoy es bien importante por dos razones. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios, que es nuestro recurso infalible, es nuestro manual de usuario. A mucha gente le dice, no, aquí no es manual de usuario, no tienes por qué decirlo de esa manera, pero realmente es nuestro manual de vida. El Señor nos creó y nos dio su palabra para saber cómo funcionan. Algunos de nosotros compramos equipo electrónico y lo sacamos de la caja y no leemos el manual, y ya que lo descompusimos, ahora sí checamos a ver en dónde fallamos. Y muchos de nosotros como personas somos iguales. Nosotros venimos al mundo, caminamos por el mundo, ya que fallamos, entonces regresamos a la fuente que es Dios. Dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Señor, esta mañana venimos delante de ti para escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu descienda en este lugar, que sea quien hable, quien enseñe, quien guíe, quien transforme y quien forme nuestro ser, Señor, basado en tu propósito. Te pido en el nombre de Jesús que toda palabra ociosa, toda palabra, Señor, que no te exalte a ti, toda palabra, Señor, que sea falsa enseñanza, falsa profecía, Señor, en el nombre de Jesús la reprendemos esta mañana y te pedimos que Espíritu Santo toma el control de esta reunión. Siéntate en el trono de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunas personas dicen, la Biblia es un libro más. Me da mucha pena que lo digan de esa manera, porque no hay ningún otro libro en el mundo que haya sido escrito por 44 personas en un plazo alrededor de 1500 años, que hayan sido 66 libros escritos y que todos están interconectados a través de 3 continentes en diferentes idiomas. ¿Cómo le hicieron para ponerse de acuerdo todos estos escritores? Hay una sola razón por la cual la Biblia pudo existir. Una sola razón por la cual la Biblia es nuestra norma de conducta. Y eso es porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios, encendida por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo enciende la palabra, el Espíritu Santo utiliza la palabra para transformar a los creyentes. La formación espiritual es un proceso de toda la vida. Empieza el día de nuestro nacimiento en Cristo. Y así como nacemos nosotros cuando somos niños pequeños, necesitamos leche y necesitamos alimentos, papillas y cosas por el estilo. Mientras vamos creciendo y empezamos a tener dientes, empezamos a necesitar alimento más sólido. Yo recuerdo cuando estaban mis niños chiquitos, con Jimena no fue tanto asunto porque la llevamos a través del proceso de las papillas. Pero ya cuando nació Tai, nosotros ya estábamos en el camino de ahumar costillas de puerco y cosas por el estilo. Y cuando nos vio comiendo costillas de puerco, dijo a las papillas, no más. Y yo recuerdo que una tarde estaba inconsolable, estaba gritando y estaba haciendo muchísima queja. Y llegó un momento en que dice mi señora, pues vamos a darle una costilla. Digo, ¿qué puede pasar? No hay piezas pequeñas, no puede asfixiarse con eso. Y le dio un pedazo, un hueso de costilla con carne. Jamás he visto a un niño moler la carne con las encías, como lo hizo él. Pero nosotros espiritualmente necesitamos ser guiados por el Espíritu. Cuando vamos creciendo necesitamos alimento sólido.
Cada vez que vamos creciendo a la siguiente etapa es más sólido y más sólido hasta que llegamos a los steaks. Y aún así hay veces que hay cosas aún más sólidas que eso todavía que necesitamos. Este proceso no se acaba. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir siendo moldeados por el Espíritu Santo a la semejanza de Jesús, y va a ir transformando el corazón, va a ir transformando la mente, los hábitos, y aún va a ir transformando nuestras relaciones. Hablábamos hace unas semanas justamente de relaciones, y hablábamos de que las relaciones pueden llegar a echar a perder a una persona. Dependiendo de cómo te reúnes, cómo te asocias, puede ser que puedas seguir a Cristo y crecer en tu comunión con Cristo, o puede ser que la persona te destruya y te cause caer y salir del camino de Dios. La formación espiritual no empieza en nosotros, por nuestra propia habilidad, por nuestra capacidad o nuestro deseo. Empieza por el Espíritu Santo y su obra en nosotros al momento de la conversión. Nuestra formación espiritual se va a basar en las Escrituras al 100%, y se va a sostener en la oración, que lo vamos a ver la semana que entra. Se va a formar en comunidad, va a ser nuestra última semana, pero especialmente se practica cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Sin obediencia no hay nada. Podemos decir que amamos a Dios, pero si no obedecemos a Dios, estamos realmente negando que lo amamos. La formación espiritual requiere someterse a la palabra de Dios y reconocer la verdad de la palabra de Dios. Muchas personas, decía al principio, dicen, no, es que la Biblia es un libro más. Y sí, es un libro muy padre, tiene muchos dramas y tiene muchas aventuras y tiene como las películas de guerra, ¿no? Tiene batallas y tiene sangre, tiene cosas. Pues sí, pero es un libro que es exageradamente poco común, porque es un libro que puede, a pesar de la edad que tiene el libro, de los años, hace tantos años que se escribió, sigue siendo importante, sigue siendo válido hoy día. De hecho, hay varios libros de la Biblia que si usted los lee, están describiendo básicamente lo que está pasando hoy día. De hecho, cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, lo que está ocurriendo dentro de la iglesia es lo mismo que estamos viviendo hoy. Exactamente lo mismo. La Biblia no deja de ser. La Biblia de hecho es todavía más relevante en nuestra época. Incluso la figura literaria que utilizó el apóstol Juan en la escritura del libro de Apocalipsis es una que es exageradamente elevada. Es un tipo de escritura en el que empieza a narrar los hechos A, B y C, y de repente cuando llega al D se regresa al C y hace cambios literarios. Y las personas que han analizado el libro de Apocalipsis se quedan pensando, bueno, quien escribió esto debió haber sido un erudito. Sin embargo, la persona que escribió el libro de Apocalipsis fue un pescador. Alguien que no tenía conocimiento, alguien que no tenía educación. Sin embargo, escribió uno de los libros más impactantes de toda la Biblia, en una de las formas literarias más complicadas que puede existir. Si queremos realmente ser formados por el Espíritu Santo, tenemos que someternos a la palabra de Dios y tenemos que reconocer la verdad de la palabra de Dios. No podemos caminar por este mundo diciendo así, pues el Espíritu Santo está haciendo su obra en mí, pero si yo no estoy dejando al Espíritu Santo trabajar, no me estoy sometiendo a Él. El Espíritu Santo no está trabajando en mí, no está haciendo lo que quiere hacer en mí porque yo no se lo estoy permitiendo. El Espíritu Santo, decíamos la semana pasada, inicia lo que nosotros no podemos empezar. El Espíritu Santo inicia el proceso de formación espiritual en nuestra vida. El Espíritu Santo cultiva lo que no podemos producir. Estoy leyendo un libro que se llama Una vida en el Espíritu, y esta vida en el Espíritu, este libro habla de todas las facetas diferentes del Espíritu Santo. Ahorita estoy en el capítulo 5, justamente donde habla del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo puede causar que demos un fruto que nosotros no podíamos dar. Una de las componentes del fruto del Espíritu es la paciencia. Y mucha gente dice, no, es que no le pidas paciencia a Dios porque va a venirte prueba. Es una forma muy cobarde de actuar, y yo lo he dicho, así que me lo estoy diciendo a mí mismo. Es una forma muy cobarde de actuar porque lo que necesitamos es crecer en paciencia. La única manera de crecer en paciencia es a través de la prueba.
No podemos crecer en ninguna parte del fruto del Espíritu si nosotros no pasamos por el proceso. ¿Alguien de ustedes ha sembrado algún árbol frutal alguna vez? Una planta, a lo mejor, de tomates. Usted tiene que pasar por un proceso, tiene que checar primero, antes de comprar la semilla o el arbolito o lo que esté haciendo usted, tiene que checar si ese territorio en el que usted vive tiene el tipo de suelo adecuado. Y si el suelo es adecuado, tiene que checar el tipo de clima. Y si el clima es adecuado, tiene que checar también qué tipo de plagas hay alrededor. Y ya que vio todas estas cosas, entonces compra el arbolito y después tiene que ver cómo cuidar del arbolito, cómo abonar el arbolito, porque no todos los arbolitos se cuidan de la misma manera. Y ya que ha pasado por todo ese proceso, llega al momento en el que ya está listo para producir fruto y el árbol florea, pero si el árbol no tiene una pareja para polinarse con ella, no produce fruto. Y es lo que vamos a ver la cuarta semana, que es comunión. Necesitamos de nosotros para producir fruto. El Espíritu Santo nos ayuda a producir fruto. Él es el que nos va a cuidar, nos va a podar, nos va a alinear a lo que Dios quiere que seamos y que hagamos. Y después de ahí también nos va a refinar. Y va a refinar lo que no puede verse. De hecho, me gusta mucho la analogía del platero. Si alguien de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado. Allá en México, uno de los pueblos más conocidos reconocidos por la plata, y se me fue el nombre mientras estaba diciendo eso. Taxco, gracias. Allá en Taxco usted puede ir y usted puede encontrar las piezas de plata que se le ocurran. Y muchas de ellas son de plata bien refinada. Pero para que la gente llegue a esas piezas de plata refinadas que se ven preciosas puestas en una mesa o en un lugar donde usted las va a colocar para que la gente las vea cuando llegue a su casa y después se metan a robar. No, no es cierto. No, pero si usted quiere comprar una pieza de plata que es completamente pura, el platero tuvo que pasar por un proceso arduo de primero tomar la plata, después la tuvo que fundir y tuvo que quitar la escoria de arriba, dejarla enfriar, tuvo que volver a fundir, volver a remover la escoria y pasar por este proceso varias veces hasta que su rostro se pueda ver reflejado perfectamente en la pieza de plata que está forjando. Ese es el proceso por el que pasamos nosotros. El Espíritu Santo trabaja en refinar las cosas que no necesitamos. Hay cosas que no podemos ver. La única manera de saber que están allá adentro estorbándonos es a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que decir: Espíritu Santo, revélame. O como decía el salmista: Señor, examíname. Muéstrame aquello que está estorbando a mi formación espiritual. Y cuando el Espíritu Santo lo revele, entonces tenemos que estar dispuestos a rendirlo a Él. Te lo entrego. Espíritu Santo, trabaja en mí, obra en mí. El Espíritu Santo también nos va a dar poder para hacer lo que no podemos lograr. En nuestras fuerzas no podemos hacer casi nada. Somos limitados, somos seres humanos, pero a través del Espíritu Santo podemos lograr demasiadas cosas, porque no hay nada imposible para Dios. El Espíritu Santo guía lo que no podemos navegar. De hecho, lo podemos ver como si fuera Él el timón de un barco. Si usted quiere manejar un barco muy muy grande y moverlo, y los cruceros aquellos enormes que circundan el Caribe, tiene que haber algo que lo hace girar y moverse. Y ese algo que lo hace girar y moverse es un timón. Es el que le da dirección al barco. Si usted está manejando un vehículo, usted normalmente le da vuelta al volante o al timón, dependiendo del país en el que de donde usted venga, ¿verdad? Pero si usted no mueve el volante, a menos que sea un vehículo autónomo, el vehículo no va a llegar a su destino, se va a caer en una zanja. El Espíritu Santo es nuestro timón y necesitamos del Espíritu Santo todos los días. La palabra de Dios tiene un origen divino. El Espíritu Santo fue quien reveló la información que se tenía que escribir. De hecho, si usted ve los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, salvo las partes que escribió Moisés, que fue Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Moisés no sabía qué pasó antes. Moisés no sabía qué pasó en la creación de la tierra, no sabía qué pasó, a lo mejor escuchó la historia de Noé, pero él no sabía nada de eso como para escribir el libro. Sin embargo, cuando él estuvo encontrado con Dios cara a cara, Dios le dictó ese libro de la Biblia para que estuviera disponible para usted y para mí.
Y seguimos adelante y podemos ver Josué, podemos ver Jueces, podemos ver Ruth, podemos ver todos los profetas mayores y menores, los libros de cantos, los libros de poesía, los libros de historia, y todos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que usted y yo tuviéramos esa información hoy disponible para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios y crezcamos en la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1:19 al 21. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tiene que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La Biblia no fue inspirada por la mente humana, fue inspirada por el Espíritu Santo. De hecho, me llama mucho la atención que cuando llegan en Hechos, en el capítulo 2, están los discípulos, los 120 reunidos en el aposento alto, y de repente se derrama el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas. Lo interesante es que la gente que estaba alrededor los escucha y se quedan así de: wow, estos están hablando en nuestro idioma natal. Y alguien dice por allá: están borrachos. Yo no sé, yo he escuchado que cuando una persona se pone borracha no puede hablar ni siquiera su idioma natal bien, mucho menos hablar un idioma que no conocía. Pero se levanta Pedro a predicar ese día, y la predicación de Pedro resultó en la conversión de 3,000 personas ese día. Un pescador, un hombre que no tenía conocimiento, un hombre que no tenía letras, que no tenía estudios, se levanta en medio de una multitud y predica la palabra de una manera tan poderosa que se convierte en 3,000 personas. Solamente a través del Espíritu Santo, enriqueciendo la palabra de Dios, puede pasar. Solamente. No hay de ninguna otra forma. Las Escrituras son la autoridad plena y definitiva para nosotros. No se deben ver como consejos, sino como mandatos. La Escritura normalmente dice: haz esto o no hagas esto. Jamás nos dice: bueno, si te sobra tiempo, llégale. Si estás de buenas hoy, no lo hagas. No, normalmente los mandatos son directos y te dice: hazlo, porque si no lo haces va a pasar X o Y, y si lo haces, tal o cual bendición va a llegar a tu vida. Algo que hablábamos la semana pasada. Jesús, antes de partir, habla con los discípulos y les dice: en el mundo tendrás aflicción. No fue una opción, no fue una sugerencia. Dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Pero también dice: pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo. En pocas palabras, nos está diciendo: en el mundo vas a tener problemas. El mandato es: confía, confía, confía. Porque dice Jesús: pero confiad. No dijo: pero si tienes tiempo, confía. Pero si te acuerdas, confía. No, él dijo: pero confíen o tengan ánimo, porque yo ya he vencido al mundo. Ese es un ejemplo de uno de los mandatos que están en la Biblia. La palabra de Dios tiene un diseño divino. No hay ningún otro libro como la Biblia. No hay. Usted puede leer Dickens, usted puede leer Shakespeare, usted puede leer Jane Austen, usted puede leer el que se le ocurra. Van a tener muy buenos dramas, pero ninguno de ellos va a tener todo un proceso de crecimiento desde bebé espiritual hasta un hombre o mujer maduro en la fe que puede mover montañas. Ninguno va a tener la palabra inspirada de Dios. No hay ningún otro libro. Hablaba hace rato de parte de la belleza de la Biblia. Un pastor de ovejas, David, escribió ¿cuántos salmos? Y no solamente él, pero hubo gente que escribieron salmos. Por ejemplo, el Salmo 119, 176 versículos escritos en una forma de poesía impactante, que es un acrónimo utilizando cada letra del alfabeto hebreo, de personas que no tenían el conocimiento. El cantar de los cantares. Usted dice: ay, pastor, lo podemos escuchar con Luis Miguel, no con la belleza de Salomón.
El libro, por ejemplo, de Proverbios. Un libro que contiene suficiente sabiduría para que un hombre viva desde pequeño hasta ser mayor en el camino de Dios. Apartado de la injusticia, apartado de la maldad. Simplemente es más que una obra maestra literaria. Esta obra, la Biblia, es revelación de parte de Dios para su pueblo. No hay más. Es el único libro. Se escribe a través de 1500 años, desde 3 continentes, por 44 personas, 66 libros, llenos de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Pero la Biblia no se queda nada más en el estante, tiene un propósito. La palabra hace más que informarnos, la palabra tiene el propósito de transformarnos. Porque Dios nos ama tal cual somos. Pero nos ama tanto que no quiere que nos quedemos como estamos. Él siempre quiere que vayamos de gloria en gloria, escalando, subiendo, aprendiendo cada vez más. La palabra nos equipa, dice 2 de Timoteo, en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No dice parcialmente capacitado, o no dice capacitado para trabajo de entrada, o no dice capacitado nada más para crecer solito. Está capacitado para toda buena obra, que significa que no solamente vamos a ser transformados, pero vamos a participar de la transformación de otras personas. La Biblia no es la única herramienta que utiliza el Espíritu Santo. Es la herramienta principal, mas no la única herramienta. El Espíritu Santo va a utilizar la herramienta principal, que es la Biblia, para transformarnos y para formarnos espiritualmente. Hay una historia de un hombre que utiliza la Biblia y todos los días abría la Biblia, pasaba la página, ponía el dedo y ese versículo donde caía su dedo era el versículo del día. Y esta mañana esta persona está, ok, vamos a hacerlo. Y empieza a abre la Biblia, empieza a pasar las páginas. Y pone su dedo y lee y dice, entonces Judas salió y se ahorcó. Y dice, ay, esto no puede ser el versículo de la... Entonces dice, voy a darle otra oportunidad. Y empieza a pasar la Biblia otra vez, pone su dedo y dice, ahora ve y haz lo mismo. Y dice, esto no puede ser. Y empieza a dar la Biblia otra vez, le pasa y pone el dedo otra vez. Ve y haz esto rápido. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Por cierto, estas 3 palabras están en la Biblia, usted las puede encontrar. 2 de ellas, de hecho, están justamente dentro del proceso de la pasión de Cristo. Pero el punto de la Biblia no es que nada más la abramos así sin entendimiento, la leamos con ganas de, voy a leer rápido la Biblia porque hoy es el día que tengo que leer estos 3 capítulos y se me está haciendo tarde. La Biblia la tenemos que leer con la ayuda del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, porque Él quiere hablarnos a través de la Biblia. Él usa la Biblia para moldearnos, para formarnos, para transformarnos. Es por eso que es bien importante que usted, cuando se sienta a leer la Biblia, calle a los niños, calle al teléfono, calle a la televisión, calle al marido, calle al perro, porque es importante que usted tenga el tiempo para sentarse con el Espíritu Santo. En la prioridad espiritual de nuestras vidas, el Espíritu Santo, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen que tener la primera prioridad. Así que si estoy orando, estoy tratando de meterme a mi Biblia, lo que hago es que me encierro en un cuarto. No porque no ame a mi familia, pero porque Dios está primero, y si tengo una cita con Él, la voy a respetar. En algunos casos, mi señora y yo, por ejemplo, nos juntábamos y nos poníamos, ella en la guitarra, yo en el piano, y nos poníamos a adorar en las noches. Después vinieron los niños. Ya le dije lo demás. Pero es importante que nuestra prioridad en la casa sea sentarnos con el Espíritu Santo. ¿Qué quieres hablarme hoy? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga? Y entonces sí, después de orarle al Espíritu Santo, mire, pídale revelación. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, revela tu palabra hoy a mí. Dime qué es lo que quieres de mí hoy, y después abra la Biblia.
Porque entonces el Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios para empezar la formación o continuar la formación en su vida. La Biblia está hecha, inspirada por Dios para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para entrenarnos. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo cuando nos corrige, cuando nos reprende. Hay veces que nos ha pasado a todos que llegamos a un momento en el que alguna persona llega y nos llama la atención, nos reprende por algo que estamos haciendo incorrecto. Yo recuerdo cuando estaba joven, más de lo que todavía estoy. Bueno, ya están saliendo los blancos en la barba, ya es peligroso. Pero cuando estaba joven estaba en el grupo de alabanza y recuerdo que cuando cambiaron los líderes de alabanza, ya el muchacho que se quedó de líder de alabanza en algún momento me mandó llamar y me puso una muy buena regañada. Y no era nada que estaba yo haciendo mal, pero ellos estaban empezando a grabar los servicios en línea. Estaban grabando los servicios para subirlos después a internet. Y recuerdo que una de las cosas era que decía, no, es que todo el mundo tiene que estar con una sonrisa enorme. Y yo no era mucho de sonreír en el piano. Yo estaba todavía verde en el piano, así que había cosas que me costaba trabajo hacer y hacía caras de dolor, porque ya mis manos ya no podían más. Y luego nos quedábamos dando vuelta a la canción en los acordes que me costaban trabajo y era más doloroso todavía para mí. Y me llamaba la atención, me decía, tienes que sonreír, tienes que mostrar el gozo del Espíritu. Y le digo, no hay gozo en el Espíritu donde hay dolor. Y me decía, si Pablo estando en la cárcel podía gozarse, tú te puedes gozar ahí. Ok, lo voy a intentar. Y la semana que entra pasaba lo mismo. Y me costaba mucho trabajo recibir esa reprensión de parte de él, porque yo sabía la dificultad en la que yo estaba. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos reprende, tenemos que ser suaves y tenemos que decir, ok, estoy de acuerdo contigo, necesito que me trabajes, necesito ayuda. Cuando el Espíritu Santo nos muestra ese lugar que tenemos que lijar, tenemos que dejarlo que entre con la lijadora y la de grano grande, además, a pasar todo, man. Porque sabe que todos tenemos algo que nos tiene que lijar. Y yo he tenido mucho. Todavía tengo cosas que me están lijando y todavía me duele, pero yo sé que en el momento va a levantar, en algún momento, espero que sea pronto, levante la bandeja y me ve y se ve a sí mismo ahí. Todavía tengo mis detalles. La Biblia también nos va a preparar a fondo para el ministerio. Todos tenemos un ministerio aquí. No le voy a pedir que levante la mano, pero usted debería saber cuál es su ministerio. Ay, pastor, no nos ha hecho ese examen. No es examen. Jesús dijo, la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el ministerio de todas las personas. Pastor, entonces me tengo que volver misionero a tiempo completo. No, nomás vaya con su familia y sus amigos de alrededor. Traiga a alguien más a Cristo. La palabra de Dios requiere compromiso diario. No es algo que podemos hacer nada más cuando nos acordamos, porque no nos va a ayudar. Pues nos va a ayudar, pero no va a hacer el trabajo completo en nuestra vida. Mucha gente dice, ay pastor, yo necesito crecer en mi fe. Ore para que mi fe aumente. Ok. ¿Cómo va con su lectura bíblica? Ay, no, bueno. La fe es la que crece a través de la lectura de la palabra de Dios. Ay, pero pastor, es que son historias reales, son historias de gente que crecieron de ser nadie a ser usados por el Espíritu de una manera increíble. Usted no escucha mucho de Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Juan, perdón, el Evangelio de Marcos, pero este muchacho tenía que haber estado siguiendo a Jesús por mucho tiempo para poder escribir todas las cosas que escribió. Y era un joven, era un niño. Necesita uno estar involucrado en la palabra de Dios y en la presencia de Dios para poder madurar en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos hace madurar y crecer en proporción a nuestra dedicación diaria en su estudio. Si usted nada más le da 5 minutos a la Biblia y nada más para checar la caja de que ya leyó los capítulos de hoy, hermano, usted no está creciendo.
Usted está a lo mejor aprendiendo versículos de memoria, pero no está creciendo. La Biblia necesita un compromiso más allá que solamente un plan de lectura bíblica que voy a leer como parte de mis obligaciones diarias. Ya se quedó todo el mundo bien callado. Ni un amén. Tenemos que poder leer la palabra, de hecho tenemos que darle. Tenemos que darle a la palabra de Dios la prioridad número uno en nuestra vida. Voy a leer la Biblia, no me hable nadie, voy a estar en mi cuarto con el Espíritu Santo. Hay personas que prefieren levantarse más temprano que todos los demás en su casa. Y eso es bueno. Lo único que se oye son los ronquidos. Por si se lo preguntaba, ya me apedreé a mí mismo. Dijo, porque tengo que aceptarlo, ronco. Hay algunas otras personas que prefieren al final del día, ya que los niños están en la cama. Y está bien. Hay personas que parten su día y a la hora del lunch en el trabajo se salen a su carro a tener su tiempo con Dios. Está bien. Pero haga el tiempo y respete esa cita con Dios. Esa es su prioridad. Ay, es que tengo que hablarle al seguro porque se me cayó la corona de mis dientes y no me lo quieren pagar el seguro. Lo iba a hacer durante el lunch, pero es la hora que hablo, leo mi Biblia. Hermano, lea su Biblia, tenga su tiempo con el Espíritu Santo y Él le va a abrir la puerta con el dentista también. Porque si ponemos las cosas que nos molestan o que nos afectan a nosotros en las manos del Espíritu Santo, hermanos, se lo dijo el arcángel a María, para Dios no hay nada imposible. Si usted piensa que su problema es más grande y por eso lo está poniendo delante de Dios, usted tiene la prioridad equivocada. Dios es más grande que el problema. No le hable a Dios de su problema, háblele al problema de qué tan grande es el Dios de usted. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Si usted se trata de sentar a leerlo, se va a pasar un muy buen rato leyéndolo. Tiene 176 versículos, de los cuales 171 hacen referencia explícita a la palabra de Dios. Utiliza 8 palabras acerca de la Escritura enseñando su propósito. Dice que la Biblia da instrucción, revelación, guía, autoridad, verdad y promesa. También describe la palabra de Dios como dadora de vida, purificadora, guía, da fortalecimiento o fortaleza, protección, estabilización, liberación. Demuestra cómo abordar a las Escrituras, meditar, memorizar, deleitarse en ellas, obedecerlas, cantar, hablar, aferrarse, correr hacia ellas, mantenerse firmes, y fomenta la búsqueda diaria de por vida. Habla de un joven buscando pureza, un sirviente buscando guía, un anciano buscando resistencia o fuerza. Y nos da un ejemplo de cómo orar. Enséñame, dame comprensión, abre mis ojos, revíveme, deja que tu palabra haga en mi vida. Si tomamos el Salmo 119 y empezamos a tratar de escarbar dentro de él, nos vamos a dar cuenta que lo que escribió el salmista en esa parte, en ese capítulo en particular, es una manera en que vamos a aprender más sobre la palabra de Dios y a utilizarla a nuestro favor. Ay, pastor, ¿usted quiere tomar ventaja de Dios? No, pero usted quiere tomar ventaja de la palabra de Dios. Usted quiere aprovecharla al máximo. Usted quiere sacar todo lo que pueda de la palabra de Dios, porque está para eso. Está para que si usted tiene un problema, usted va a la palabra de Dios. Si usted está contento, vaya a la palabra de Dios. Si usted necesita ayuda, vaya a la palabra de Dios. Si usted se le acabó el dinero, no tiene para la gasolina, vaya a la palabra de Dios. Pero ¿y eso cómo me va a pagar, pastor? Yo no sé, ese es problema entre Dios y Dios. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero sí le puedo decir que cuando hemos estado en problemas nosotros, financieros o de cualquier otra índole, la palabra de Dios ha sido la que nos ha ayudado a salir adelante. Porque la palabra de Dios nos va a decir quién es Él. Nuestra confianza debe estar en aquel que es el autor de la vida, aquel que es el autor de la fe, aquel que da todo lo necesario para vivir. Si le da de comer a los pájaros del cielo y a las bestias en el campo, y si viste las flores de los colores más impresionantes,
Hermano, ¿qué no va a hacer Dios por usted? Dice la palabra, incluso la pregunta es: ¿qué no hará Dios por aquellos que le aman? Imagínese. Usted va a decir: híjole, el pastor empezó este año con tareas. Los miércoles tenemos la tarea de nuestro testimonio en un minuto, y ahora nos va a dejar tarea también de la prédica, sí, para que usted esté estudiando la palabra de Dios. Esta semana el objetivo es pasar de la exposición a la palabra de Dios al compromiso con la palabra de Dios. Tome un ritmo diario, lea de 10 a 15 minutos. Mire, hermano, usted se lee las revistas de Mafalda y los cómics del Hombre Araña. Mejor ponga esos a un lado y lea la palabra por esos 10 o 15 minutos. Lea al menos una estrofa del Salmo 119. Cada estrofa es alrededor de 8 versículos. Devórela, digiérala. Resalte una frase que destaque en esa estrofa. Algo que es bien importante, lo vimos de hecho en las reuniones de los miércoles, es que usted tiene que sentarse a estudiar la Biblia con lápiz y papel y con un resaltador. Porque usted quiere hacer notas y usted quiere marcar su Biblia. Ay, pastor, a mí me enseñaron en la iglesia cuando yo estaba chiquito que la Biblia es sagrada y no la puedo tocar ni con el pétalo de una rosa. Hermano, si usted no abre la Biblia, usted no aprende de ella, no es por osmosis. Número 1. Y número 2, la Biblia fue dada a nosotros para estudiarla, no para tenerla ahí en el aparador. Si va a la casa, va a encontrar en el librero de nosotros, que son 5 o 6 versiones de la Biblia impresa, y tenemos quién sabe cuántas otras en sistemas electrónicos, y las que tengo impresas van a encontrar resaltadores en diferentes colores y marcas y notas en las páginas, porque así es como funciona la Biblia, excepto la que nos dieron para cuando nos casamos. Esa no la he dejado como está. Pero todas las demás son notas que son Biblias en las que hago notas. De hecho, tengo una que me llamó mucho la atención cuando la vi, que es una Biblia de la Nueva Traducción Viviente en inglés, pero algunas de las historias de la Biblia las hicieron en forma como de historieta japonesa, de manga. Y me llamó la atención, dije, bueno, esta nos puede ayudar para cuando los niños estén aprendiendo esas historias, además de su Biblia de historias, de historias para dormir o de historias bíblicas. Puedo enseñarles con esa y los niños pueden crecer con esa Biblia también. Y tiene mis marcas, tiene un montón de marcas esa Biblia. La Biblia es para que la marque, la Biblia es para que haga sus notas. Así que cuando esté leyendo Salmo 119 y usted le resalta algo ahí, le brinca una de las frases de una de las estrofas, márquela y haga una nota de por qué le está resaltando. Esta palabra me pegó hoy porque hoy batallé con esto y la Biblia me habló esto. Ore la oración del salmista: Señor, enséñame. Señor, abre mis ojos. Señor, revíveme. La cuarta, practique un paso de obediencia de ese pasaje. Usted va a encontrar que el pasaje tiene cosas que usted puede copiar de ahí, que usted puede aplicar a su vida. Algo que es bien importante: no lea la Biblia nada más por leer. Lea la Biblia esperando encontrar algo que usted puede aplicar a su vida ese día. Puede ser un ejemplo que seguir, puede ser un ejemplo no seguir. Nada más no vaya a abrir el pasaje donde David ve a Betsabé por la ventana y diga, pues la Biblia dice. No, ese es un pasaje que usted no debe seguir el ejemplo, para nada. Comparta una idea con alguien de su familia, con alguien de su grupo de amigos, alguien de su grupo de trabajo. Hábleles de lo que usted aprendió ese día. Y apréndase un versículo de memoria, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Que es lo que habla acerca de la palabra de Dios, cuál es el propósito de la palabra de Dios para nuestra vida. Y si usted quiere tener un reto extra porque siente que tiene más tiempo de sobra todavía, elija un versículo del Salmo 119 para memorizar cada día. No se lo memorice nada más para periquearlo, memoríceselo para que sea algo que usted puede aprender y aplicar todos los días en su vida. ¿No se imprimió la tercera página de las notas ahí? El pastor acabó temprano. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría hacer 2 llamados el día de hoy. El primero es: a lo mejor usted está en este lugar o usted nos está escuchando o viendo en línea y usted jamás ha entregado su vida a Cristo.
Usted escuchó que la palabra de Dios nos va a guiar y nos va a llevar de victoria en victoria, nos va a dar la salida de nuestros problemas, nos va a enseñar, nos va a redarguir. Y usted quiere que la palabra empiece a guiar su vida hoy. Si ese es usted, si eso es lo que está pasando el día de hoy, si usted hoy dice, sabes que yo estoy harto de todos los problemas que tengo, estoy harto del pasado, necesito un nuevo futuro. Jesús está aquí tocando la puerta para darte un nuevo futuro, para dejar su palabra entrar a tu vida. Si estás listo, vamos a hacer una oración que toma un minuto, pero necesito que la repitas en voz alta, porque nosotros creemos en nuestro corazón para justicia, pero confesamos con nuestra boca para salvación, y necesitamos que sea confesado con la boca para que lo que sale por nuestra boca lo escuchen nuestros oídos y nuestro cerebro lo procese y lo acepte. Así que vamos a hacer la oración. Si usted está aquí, hágala en voz alta. Si usted ya ha hecho esta oración antes, pero quiere volver a entregar su vida a Cristo, puede volver a hacer esta oración, no pasa nada. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de recibirte esta mañana. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo reconozco que fuiste levantado de la muerte con poder, Jesús. Y en esta hora yo te confieso como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida. Úsala, transfórmala. Me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, contáctame al 918-272-5219, afmonroy@wasofirst.com, o a través de las redes sociales. Si estás en este lugar y hiciste esta oración conmigo, acércate aquí al final. Me gustaría platicar contigo. La razón por la cual quiero escuchar de ti es porque quiero decirte cómo puedes crecer en tu relación con Dios, cómo puedes ser formado por el Espíritu. Si usted está en este lugar y dice, ¿sabes qué, pastor? Pues yo sé que necesito dejar al Espíritu trabajar en mí, o estoy dejando al Espíritu trabajar en mí, pero quiero que me dé fortaleza, quiero que me ayude con la paciencia, porque siento que se me acaba la paciencia. Entonces vamos a orar por eso. Si usted tiene alguna petición específica de oración, se puede acercar aquí al frente y vamos a orar con usted. Pero si está listo, vamos a orar. Señor, esta mañana venimos delante de ti. Venimos, Señor, para entregar nuestras cargas, para entregar nuestra vida. Señor, el día de hoy rendimos esas áreas de nuestra vida, Señor, que necesitan ser transformadas, que en mi caso son todas. Pero, Señor, en esta hora te digo, toma el control de todo. Toma la llave. Entra, Señor, rompe las barreras que yo mismo he levantado, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que transformes cada área de mi vida. Ayúdame, Señor, a escucharte. Ayúdame, Señor, a aprender de ti. Ayúdame, Señor, a aprender a escuchar tu voz y a obedecer tu voz, Señor, sin chistar, sin poner peros, sin poner ninguna reserva. Señor, ayúdame a escuchar y a obedecer inmediata y totalmente. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a caminar en tu palabra. Señor, abre oportunidades para que podamos nosotros no solo leer tu palabra, pero estudiarla, escudriñarla, analizarla, digerirla, Señor, que pueda convertirse en nuestro tema central de conversación con nuestra familia y amigos. Señor, que tu palabra se convierta en una luz realmente a nuestro caminar. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a concentrarnos, Señor, en alimentarnos directamente de la fuente. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te pido que pongas en nosotros el deseo, el querer como el hacer, Señor, para crecer cada vez más en tu palabra, para poner más tiempo a tu palabra, para apagar los sonidos alrededor de nosotros y el ruido que está rodeándonos, Señor, y dedicarnos 100% a poner atención a lo que estamos leyendo, Señor, y a encontrar la manera de aplicar en nuestra vida aquello que estás hablándonos a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que se haga nuestra necesidad vital todos los días, que se convierta como el pan. Así como si físicamente no comemos, sentimos hambre, que espiritualmente, Señor, sintamos esa hambre y ese deseo y ese dolor, Señor, incluso por leer tu palabra, para que podamos, Señor, ser llenos, plenos cada vez que veamos, Señor, esas páginas llenas de sabiduría, de gracia, de misericordia, de amor, Señor.
Ayúdanos, Señor, no solamente a digerirla y alimentarnos nosotros, pero ser también fuentes para que otras personas puedan conocer de tu palabra a través de nosotros. Que seamos portadores de tu palabra, Señor, y que cada vez que nosotros encontremos palabras de vida en la Biblia, Señor, en tu palabra, que nosotros tomemos esas como promesas, como pactos, Señor, como tú los has puesto ahí. Para que sepamos, Señor, que tú no eres hombre para mentir, tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas, y sabemos que todo lo que está escrito en esas páginas, tú lo has dado, tú lo has hablado, tú lo has inspirado, y todo, Señor, es para nuestro crecimiento, para nuestro provecho, para nuestra bendición, para que nosotros caminemos hacia ti sin desviarnos de tu camino. Aceptamos, Señor, el reto de crecer en el estudio y en la comprensión de tus palabras. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a limpiar nuestras agendas de manera que tú seas la prioridad, y que cualquier cosa que pase alrededor de nuestro tiempo bíblico, que se espere antes, que el tiempo de estudio, Señor, sea primario en nuestra vida, sea principal, que sea esa cita que no se puede cancelar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos la honra, te damos a ti toda la alabanza, el dominio y el honor y el poder sean todos a ti por los siglos de los siglos, porque tú eres el único Dios verdadero, tu palabra es la única verdad, no hay más verdad que la tuya. Así lo declaramos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre favor, y que los llene de paz hoy, mañana, por siempre.